Hola, hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a su programa Cultura Digital. ¿Por qué no te portas como un celular normal? ¿Qué le pasa a tu celular, Pepe? Pues no hace lo que le pido, ya me desesperó. Ah, sí, ¿qué quieres que haga? Mi tarea, obviamente. Dispositivo inteligente, ni tan inteligente. Nunca hace lo que le pido. Creo que no funciona así. ¿Cómo hago para que me entienda, Axel? No puedo más. Pues la respuesta es simple y compleja. Quizá te serviría hablar su mismo lenguaje. ¿Su mismo lenguaje? Yo pensé que también hablaba español. No precisamente, a ese lenguaje nos referimos hoy en el programa. ¿Por qué no vamos al reportaje y te lo explico? ¡Que venga el reportaje! Al igual que en la comunicación entre personas, la comunicación entre computadoras y programadores depende del lenguaje, pero en este caso son los lenguajes de programación. Esto nos permite indicar a nuestros equipos las tareas que queremos que realicen. Cada uno de estos lenguajes está regido por reglas similares a las que utilizamos al hablar. Al final se trata de un sistema estructurado de comunicación. Estas reglas tienen que ver con los diferentes niveles de una lengua. La gramática o el correcto uso de las palabras o expresiones para nombrar acciones y objetos. La sintaxis o la combinación adecuada para estructurar estas palabras y formar enunciados. La semántica, que se refiere al significado de cada palabra. Y la pragmática, que es el uso adecuado de estos enunciados de acuerdo con los contextos en los que se utilizan. Existen muchos tipos de lenguaje de programación, cada uno con sus ventajas y desventajas al momento de dar instrucciones a las máquinas. Estos lenguajes están diseñados para interpretar algoritmos, es decir, las operaciones ordenadas que indican a la computadora lo que debe hacer, y es gracias a sus códigos que podemos comunicarnos con ellas, crear programas y aplicaciones. Las computadoras tienen como lenguaje principal el llamado lenguaje máquina, es decir, largas filas de ceros y unos que representan la información que procesará el equipo. A su vez son interpretados, compilados y traducidos por programas especiales que leen las instrucciones de los códigos con los que programamos. Y así funciona la comunicación usuario-computadora, Pepe. ¿Qué te pareció? Perdóname, no sabía lo que hacía. Vaya, creo que no te va a entender así. Explícame algo, Axel. Mencionaste que había varios tipos de lenguaje. No entiendo lo de los traductores y cómo que se compilan. ¿Cómo le hago? Ah, ya sé. Vamos a preguntarle a nuestra querida amiga Tiva. Sí, vamos con nuestra queridísima Tiva. ¿Me parece escuchar mi nombre? Hola, Tiva. ¿Me ayudarías a explicar con más detalle los lenguajes de programación? Por supuesto, Axel. Los lenguajes son series de instrucciones, conjuntos de órdenes o acciones consecutivas acompañadas de datos y algoritmos que ponen en marcha los programas que utilizamos. Cuando hablamos de lenguajes de programación, debemos considerar que existen decenas de ellos, de acuerdo a sus características y al tipo de análisis que hagamos. Podemos dividirlos primero en dos tipos. Los lenguajes de bajo nivel están orientados hacia la máquina y crean una conexión indivisible entre el hardware, las unidades físicas, y el software, la parte digital del equipo. A su vez, existen dos tipos de lenguajes de bajo nivel. El lenguaje máquina, es decir, una colección de dígitos binarios, 0 y 1. Y el lenguaje ensamblador, que se construye y almacena con texto. Se trata de series de instrucciones correspondientes al flujo de órdenes ejecutables por un microprocesador. Por otro lado, nos encontramos con los lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes facilitan la tarea de programar. Imagínense si tuviéramos que descifrar directamente ceros y unos. Nunca acabamos. Este tipo de lenguajes nos permiten escribir las instrucciones en idiomas más cercanos al humano como inglés o español. Una vez escritas y enviadas las instrucciones que daremos a la computadora, se traducen al lenguaje máquina a través de traductores y compiladores que guardan dicha traducción para no tener que repetir el proceso. Este tipo de lenguajes están más cercanos al entendimiento humano. Las estructuras que utilizamos para escribir en este tipo de lenguajes son más cercanas a nuestras lenguas.
y nos permiten codificar algorítmicamente con más facilidad. Algunos de los lenguajes de alto nivel son C++, Fortran, Java, Perl, PHP, Python, muchos, pero muchos de estos fueron creados bajo filosofías o visiones muy distintas. De cualquier manera, los podemos dividir, a su vez, en lo siguiente. Este tipo de lenguajes usan instrucciones específicas para echar a andar un programa. Algunos ejemplos son COBOL, Pascal, C y Ada. Eso sí, son menos flexibles que otros. Utilizan órdenes condicionales, es decir, van dando instrucciones paso por paso para llegar al resultado al que se desea. Se centran en el cómo. Los lenguajes declarativos, en cambio, se construyen mediante descripciones de funciones o expresiones lógicas. Se centran en el qué. Algunos ejemplos de este tipo de lenguajes son Lisp o Prolog. En estos casos, los lenguajes orientados a objetos se basan más en datos y en su estructuración. Ejemplos de este tipo de lenguajes son Smalltalk o C++. Algunos otros tipos de lenguaje son los que están orientados a problemas más específicos, por lo general relacionados a la gestión y suelen generar nuevas aplicaciones. Pero también nos encontramos con lenguajes naturales, es decir, nuevos lenguajes que tratan de acercar la programación a más personas a través del diseño y el uso del lenguaje más cercano al que utilizamos día a día. Y hay quienes clasifican estos lenguajes de acuerdo a su generación. Este es el panorama de los lenguajes de programación. Bueno, chicos y chicas, hasta la próxima. Muchas gracias, Tiva. ¡Guau! En verdad hay gran variedad de lenguajes de programación, pero parece algo complicado aprender a programarlos. Pasemos a la entrevista para empaparnos aún más del tema. A ver qué opina nuestro invitado. Mi nombre es Alberto Hugo Parraguirre Covarrubias. Soy maestro del CEBETIS 47 de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Soy docente de la especialidad de programación. Soy egresado del mismo CEBETIS 47. Mi carrera y mi perfil es en Ingeniería en Sistemas Computacionales. Tengo maestría en Administración de Sistemas de Información y actualmente estoy estudiando el doctorado en Ingeniería de Tecnologías Eléctricas. Y bueno, realmente me gusta mucho desarrollar soluciones, por eso me gusta mucho la programación. Los lenguajes de programación se encuentran en diversos dispositivos y que obviamente nos resuelven la vida, nos facilitan las cosas y es un medio para que el dispositivo y el ser humano, bueno, interactúen para automatizar procesos. Utilizo los lenguajes en primera que nos dan los programas de estudio. Esos programas de estudio nos hablan, por ejemplo, del lenguaje Java o de herramientas para programar sitios web, desarrollar sitios web. Hoy día, como desarrollo en web, utilizo el lenguaje PHP, aplico un poco de JavaScript, utilizo bases de datos, pero realmente va en función de nuestras necesidades. Nuestra necesidad va a definir qué lenguaje utilizar. Es muy importante ver las características del problema, el entorno del problema, el cual te va a ayudar a poder seleccionar ese lenguaje. Otro factor de los lenguajes de programación es la situación de los licenciamientos. Estos tienen un costo, algunos de ellos hay que comprar las herramientas, existe software libre. Hay muchas cosas que debemos de considerar a la hora de elegir un lenguaje de programación. Entre ellas, pues bueno, ya lo mencionábamos, el número de equipos, la conectividad, qué vamos a usar, para qué dispositivo es. Hay lenguajes o herramientas de etiquetado, por ejemplo, el de HTML o de lenguajes de PHP, que facilitan mucho el entorno de desarrollo y tienen una muy buena desempeño a la hora de trabajar, por ejemplo, en una plataforma web. Dependiendo el fin, dependiendo su diseño, existen algunas características que lo hacen superior. En los primeros años empezó a salir la comunicación con el hardware a través de ceros y unos.
Posteriormente surgieron lenguajes como el ensamblador, que trabajaba con mnemónicos. Un mnemónico viene siendo un juego de instrucciones de no más de 3 letras, 4 letras. De ahí surgieron herramientas o lenguajes lineales, por ejemplo, o secuencial, como el lenguaje BASIC, un nuevo lenguaje de programación, pero que tiene una parte de origen sintáctica a los lenguajes anteriores. Entonces, estas herramientas o estos lenguajes, más que híbridos, te ofrecen nuevas características que le hacen al programador más fácil el acceso a nuevos dispositivos y nuevos sistemas operativos. El lenguaje de etiquetas, Axel, es ese que comúnmente utilizamos como HTML, que su característica funciona como un intérprete, es decir, va ejecutando el grupo de instrucciones, pero al encontrar un error, bueno, ahí termina la ejecución del programa. Vaya, sí que es todo un universo esto de los lenguajes de programación. Sí, Pepe, es impresionante la cantidad de esfuerzo que hemos puesto en comunicarnos con las máquinas y todos los frutos que ha dado. Ciertamente, hasta dan ganas de saber su historia. ¿Alguien dijo historia? ¿Quién tiene ganas de viajar por el tiempo? ¡Ágil! Un gusto, como siempre. ¿Listos? ¿Ágil? ¿Axel? ¡Ay! ¿Dónde estamos? Esta vez comenzaremos en los años 50, en Estados Unidos. ¡Wow! ¡Es enorme esa cosa! Es una de las primeras computadoras. Utilizaba tubos de vacío y memorias de línea aplazada de mercurio. Esta ENIAC fue diseñada en 1951 por J. Presper Eckert y John William Mauchly. Con ella se experimentó con compiladores de expresión. Podía realizar hasta 100.000 sumas por segundo. Adelantemos unos cuantos años. Este flamante modelo de 1956 sustituyó los tubos por transistores, almacenaba su información en discos de metal de casi 1 metro, con capacidad de hasta 5 megabytes, lo que significaba un adelanto enorme para la época. Estos modelos mejoraron muchos aspectos de su programación hasta lograr un diseño más simple. Integraron compiladores para optimizar su código. Para esta se utilizaron lenguajes como Fortran, Algol 58 y 60, COBOL y Lisp. Lenguajes de alto nivel. Es correcto, Axel. Ven, la siguiente década nos guarda aún más sorpresas. Y ahora, directamente de los 60s para el mundo. Estas computadoras resultaron una enorme novedad. Se utilizaban para todo tipo de procesamiento de grandes bases de datos. La industria bancaria fue de las primeras en utilizarlas. Trabajaban con discos magnéticos para almacenar la información y sus sistemas operativos eran de multiprogramación, además de las mejoras en sus compiladores. Para estos modelos se utilizaron lenguajes como Fortran 4, COBOL 61 extendido, Algol 60 revisado, Snowball y APL. No parece tan distinta de la anterior. Sin embargo, lo es. Fue en esta década cuando se inventó el chip y con ello los circuitos que permitieron reducir el tamaño de estas máquinas, pero la verdadera revolución informática llegaría en la siguiente década. Vamos. Vaya, aún son enormes esas computadoras. Cierto, pero ahora este es un gran procesador que puede ser utilizado por diferentes departamentos para diversas funciones al mismo tiempo. Además, no mucho después, llegarían las primeras computadoras personales. Todo un hito. Luego de una carrera informática y tecnológica en la década de los 60s, la llegada de equipos más compactos atraería a toda clase de entusiastas de la tecnología que, poco a poco, comenzarían a aprender programación. Las memorias de núcleo evolucionaron a memorias de semiconductores. Comenzó la programación estructurada con lenguajes como C, Pascal, PL1 o Scheme. Además, al reducir el tamaño y mejorar la calidad de sus microcomponentes, los equipos se volvieron más baratos. Sigamos. ¿A dónde vamos? Unos 10 años más tarde. Aquí estamos, los años 80. El uso de computadoras en diversas industrias era un hecho, la llegada de los microchips permitiría que cada vez más negocios y hogares contaran con una computadora. En esta década terminarían por consolidarse los equipos personales. Marcas como IBM y Apple comenzarían a ofrecer equipos con mejores sistemas de almacenamiento. En términos de programación avanzaría la abstracción de datos y se añadieron técnicas de programación en tiempo real e interactiva. Aumentó su fiabilidad y eran de fácil mantenimiento. Utilizaban lenguajes como Ada, Fortran 77, Prolog y C. ¡Wow! Se ven tan viejitas.
Y con todo fueron saltos enormes hacia las tecnologías que disfrutamos hoy en día. Y desde ese entonces hasta ahora se han integrado otros lenguajes programáticos como Java, Swift, Python, Ruby y muchos otros que siguen evolucionando junto a los componentes, procesadores y materiales. Vamos de regreso. Vaya, esto yo le llamo avance tecnológico. Eso mismo, Axel. Hasta la próxima. Super recorrido computacional, Pepe. ¿Qué te pasa, Pepe? ¿Te desprogramaron? Siempre me dejas aquí, Axel. Yo también quiero viajar. Perdón, Pepe. Sabes que solo uno puede acompañar a Ágil. En la siguiente voy yo. No entiendes. Hasta parece que hablamos diferentes lenguajes. Yo Java y tú Prolog. Ay, Pepe. Va, en la siguiente irás tú. ¡Yay! Hablando se entiende la gente. Y programando la gente se entiende con las computadoras. ¿Ahora qué toca? La segunda parte de la entrevista. Vamos con nuestro entrevistado para conocer más sobre los fascinantes lenguajes de programación. Referente a la creación de los lenguajes de programación y para qué, realmente primero surge un problema o hay una necesidad. En los años 80 había la necesidad de desarrollar un mecanismo para comunicarnos con las computadoras. ¿Para qué fueron creados? Pues cada quien fue, conforme hemos ido evolucionando, van creando los propósitos o el problema te va a dar ese propósito y surge una necesidad y entonces necesitamos que las cosas cada vez sean más fáciles y cada vez sean más prácticas para que mayor parte de las personas puedan programar ese tipo de dispositivos. Cualquier hardware, cualquier equipo, en efecto, se tiene que desarrollar desde cero. Sin el software, pues obviamente no tendría la funcionalidad y esa variación que le podemos dar en su uso, porque cada uno pues es configurable, pero eso ¿quién lo hace? Realmente los programas. Los profesionales de la programación pueden generarte compiladores, pueden manejarte base de datos, pueden manejarte un dispositivo móvil, base de datos en dispositivo móvil. Existe hoy día la forma de programar sin ser un profesional de la programación. Sí se recomienda porque aquellas personas que pues a lo mejor no tienen idea de qué es exactamente lo que quieren, el desarrollo web tiene una curva de aprendizaje que tiene su grado de complejidad, sus conceptos, sus herramientas, pero es accesible para los chicos. Java es una herramienta muy potente que te va a ayudar para ese salto a estos dispositivos, que es hoy día nuestras herramientas de trabajo. Y lo que es el desarrollo web con PHP es una herramienta de software libre, con buen soporte, que haciendo binomio con MySQL realmente puedes desempeñar ya un trabajo un poquito más profesional, con una curva de aprendizaje media, pero eso serían las herramientas que yo te recomendaría. Conforme vamos avanzando, han surgido nuevas funciones, nuevos puestos, nuevos roles que van surgiendo conforme a la necesidad. ¿Qué es lo importante que debe de haber y que va a surgir en los lenguajes de programación de antes, los de ahora y los del futuro? El estudiante de media superior o el profesionista que llegue a utilizar estas herramientas debe de tener un pensamiento algorítmico, debe de saber ordenar sus ideas, seleccionar el problema o conocer el problema, saber buscar alternativas, buscar las posibles herramientas que me puedan desarrollar una solución, aplicar esa herramienta. Los invito a mi canal a que se suscriban. A la fecha llevo 136 videos. Yo los invito a que tengan esa actitud cambiante, esa actitud positiva, de no contaminarse, de no ser del montón, siempre buscar ser diferentes, siempre ser innovadores, buscar el ser útil en cada una de las acciones que ustedes hagan. Mi correo es alberto-barraguirre@hotmail.com.
Gracias a nuestro especialista por la información tan nutrida que nos ha compartido. O sea que básicamente nuestro invitado es un políglota, porque sabe varios lenguajes de computación. Cierto, amigo. Podríamos considerarlo así. Seguro que a él sí lo comprenden sus dispositivos electrónicos. Tú lo has dicho, Pepe. Ya no te mortifiques y mejor vamos a despedirnos porque se nos acabó el programa. ¡Cielos! ¡Qué rápido! Participen con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento de la cultura digital. Síganos en nuestras redes sociales, en las que podrán encontrarnos como Jóvenes en Casa. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Aquí tiene